Muy buenas noches, mis queridos amados. Esta es la Iglesia Centro Cristiano Sion y su amigo Jairo Arauz. Quisiéramos que en esta noche entráramos en una dimensión espiritual muy especial. Quisiéramos que nos presentáramos y diéramos lo mejor de Dios, lo mejor que el Señor demanda de la iglesia. Y como nosotros somos un pueblo que amamos a nuestro Señor Jesucristo, que amamos la palabra de Dios, que amamos el permanecer en su presencia, nos gustaría que oráramos hoy para presentar este primer programa. Quisiéramos presentar nuestras peticiones y que Dios derrame bendición sobre cada uno de ustedes y nosotros, y que la palabra de Dios fluya como río y que llene sus corazones en una manera tan especial de que haya una íntima relación con Dios, tan cercana que lleve a dimensiones espirituales sumamente elevadas. Así que, por favor, acompáñenme a orar. Gracias, Señor Jesús. Te damos porque tú eres bueno, eres poderoso. Te rogamos, Señor Espíritu Santo, que uses, Dios mío, este programa de televisión, que uses, Dios mío, la palabra, que llegue la unción, la gracia, que se mueva el poder de tu palabra, mi Dios, que haya sanidades, liberaciones, restauraciones, que haya, Dios mío, una fuerte palabra de fe a cada corazón, que una palabra profética venga a sus vidas en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Atamos y ligamos toda oposición en contra del propósito de Dios para la iglesia, para los hermanos que nos miran, para los hermanos que están sintonizando este programa de televisión. Venimos atando, ligando, amordazando toda obra del diablo por el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como vuelvo a repetir, amado, mi nombre es Jairo. Somos la Iglesia Centro Cristiano Sion. Estamos localizados en el 4820 de la calle Core Street, en la ciudad de Pasco. Y tenemos nuestros cultos los días viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde. Si usted quiere más información acerca de nuestros cultos, de nuestra intimidad con Dios a través de la intercesión y de la oración, o puede llamarlo al área 509-947-2258. Estamos los días lunes intercediendo. Y también estamos en la estación de la familia, en el 1560, todos los días miércoles de 6 a 7 de la noche. Ha sido una gran bendición estar llegando a sus hogares por medio de la televisión o por medio de la radio. O si usted nos visita personalmente allá a la iglesia, yo creo que sería de grata bendición su presencia. Así que me gustaría que fuéramos de lleno a la palabra. A mí me gusta mucho la escritura. A usted yo sé que le gusta la escritura. Yo sé que usted se deleita en la palabra de Dios. Es algo especial estar en la palabra de Dios. Y a veces la palabra de Dios, Dios nos habla como siempre Él hace. Él usa su palabra, Él usa su palabra, Él usa esa unción, Él usa ese mover del Espíritu Santo, ese rema de Dios. Yo creo que hoy Dios quiere hablar a su corazón. Estoy seguro que Dios va a hablar a su corazón. Estoy seguro que va a edificar el Señor esas piedras, ese templo que es usted, su familia, su hogar, sus hijos, la iglesia, el lugar donde usted se mueve. Usted es una casa de Dios, es una casa espiritual. Por lo tanto, quisiera que fuéramos al libro de Juan capítulo 15. Es un versículo muy conocido, un capítulo muy conocido, pero yo creo que Dios nos puede hablar a través de su palabra. Y dice el libro de Juan capítulo 15: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Yo creo que esta es una palabra muy conocida, pero hay un secreto muy especial en esta escritura. Dios quiere que su iglesia conozca los secretos. Los secretos son como llaves que usted, cuando las sabe usar, abre puertas. Y esas puertas, detrás de las puertas, dentro de esas puertas, encontramos grandes bendiciones. Dios anhela que su pueblo sea un pueblo bendecido. Y cuando hablamos de bendiciones, la palabra bendición quiere decir feliz, libre, sano, liberado, unido, ser rico en presencia. Y así como el apóstol Juan le decía a Gallo, anhelo y deseo que así como prospera tu alma, sea prosperado en todo. O sea que la bendición es algo muy especial.
Es un estado sumamente elevado que Dios designa para todos aquellos que le amamos. Usted ama a Dios y Dios ha destinado un estado de bendición, un estado sumamente elevado, un estilo de vida elevado. Y ese estilo de vida usted lo tiene, su familia lo tiene, sus hijos lo tienen, la iglesia, su hogar, su trabajo. Si nosotros entendemos el secreto de la bendición, tanto espiritual como la liberación de nuestra alma, como también la liberación de muchas cosas en nuestras vidas, entonces estamos en un estado elevado. Y el Señor habla con el pueblo, y llega Jesús, habla con sus discípulos, y le da una palabra muy exquisita que dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Pero me dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo aquel que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Algunos han entendido este versículo como que fuera un juicio, como que Dios hace secciones de personas, como que Dios viene y dice: bueno, tú sí y tú no. Dios no está hablando de eso aquí. Dios está hablando de una cosa muy especial. Dios quiere revelar un secreto a su pueblo. Y esos secretos son como llaves. En realidad son llaves que Dios te permite que tú tengas, que tus hijos tengan, que tu esposa tenga, que tu familia tenga, para que abras y dentro de esas dimensiones elevadas en Dios. Y entonces el secreto es muy simple. Pero a veces por la vida cotidiana, tal vez por los ataques del diablo, o tal vez por el descuido de la oración, o de la misma palabra, o del servicio, nos olvidamos de los secretos de Dios y el diablo toma ventaja. Pero fíjese que el propósito de Dios es que usted y yo seamos un pueblo fructífero. Diga conmigo: yo soy un pueblo fructífero. Yo soy un pueblo que Dios me ha llamado a ser fructífero. Hay cosas que en la vida te hacen fructificar, o hay cosas que te hacen esterilizar. Hay cosas que te hacen que te opaques, hay cosas que te hacen que tú avances. Hay cosas que te hacen que tú te desarrolles, hay cosas que te hacen que tú te refredes. Hay cosas que te hacen que tú crezcas, hay cosas que te hacen que tú mengues. Entonces, Dios da un secreto. Y el secreto está en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Y vuelvo a repetir lo que dice. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todos vosotros son los pámpanos, y todo aquel que no lleva fruto, mi Padre lo quitará. Y el Señor, aquel que se deja limpiar, lo va a desarrollar con más fruto. Y yo quisiera saber si esto es verdadero. Yo creo que usted cree la palabra de Dios. Yo creo que esto es verdadero. Toda la palabra que viene de la boca del Señor nunca sale para que termine en el aire. El profeta Isaías dice que toda palabra que sale va a salir para llevar a hacer un propósito. Y la palabra que Dios está hablando es porque quiere hacer un propósito en usted. Quiere darte una llave, un secreto. Y ese secreto es sumamente especial, porque usted, como pueblo de Dios, tiene el derecho. La Biblia dice que el Señor le da los secretos a los discípulos. Un discípulo es un seguidor, es un alumno, es alguien que está a la par de su maestro. Y usted tiene a Dios y maestro, a nuestro Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero que miremos algo muy importante. Llega Jesús, habla con sus discípulos y le dice a Jesús: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y dice: todo pámpano que no lleva fruto lo quitaré, y todo que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Yo me pongo a pensar los hombres de Dios del Antiguo Testamento. Encontramos a Abraham. Qué tremendo pámpano Abraham. Encontramos a David, un pámpano que llegó a conquistar y a restaurar y a levantar a tal magnitud que dejó herencia a su hijo Salomón. Qué tremendo pámpano. Yo quiero que se ponga a pensar en otro pámpano, una Ruth, una mujer moabita, una mujer que no era pueblo, pero cuando se injertó en el verdadero olivo, en la verdadera vid, entendió que ella tenía un destino para ser fructífera. Quiero que encontremos a Esther, la reina Esther, que peleó para que su pueblo fuera un pueblo que tuviera mucho fruto. Encontramos muchos ejemplos. Pero quiero que miremos, hermano, lo especial que tiene uno en particular. Su nombre es Daniel.
Dice la Biblia que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Israel había pecado y se había detenido el propósito de Dios en la nación de Israel. Los reyes de Israel habían hecho males delante de los ojos de Dios. Los profetas se habían desviado. Algunos estaban profetizando una voluntad de Dios. Algunos jueces, sacerdotes, todo se había corrompido. Pero había un joven que había entendido el propósito de Dios. Y dice que este joven en el capítulo 6, dice que él experimentó algo que no lo pudo mover del secreto de Dios. Y dice, mire lo que dice en el libro de Daniel capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Darío mismo era superior, Daniel mismo era superior a todos los sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y dice, entonces los gobernadores y los sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no pudieron encontrar nada. Miren qué tremendo. No pudieron encontrar ninguna ocasión ni ninguna falla, porque en él no había nada. Y dice el versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres que no hallaron nada contra Daniel, ninguna ocasión, nada, ningún motivo para poderlo acusar, sino lo hallaron con él, con la relación de la ley de Dios inocente. O sea que Daniel había caminado tremendamente con Dios. Había vivido etapas de reinado. Una de las etapas del reinado era Nabucodonosor, que vivió Daniel. Muy joven llegó a Babilonia. Después de su juventud que se guardó, llegó otra etapa, la etapa de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Pero el hijo de Nabucodonosor no andaba muy bien y comenzó a usar las cosas sagradas de Dios, los vasos sagrados, las copas. Y Dios dijo, en una pared le puso un juicio a Belsasar y le dijo, mene, mene, tela bucapu. Y cuando le dijo eso, le venía un juicio. Y Daniel estaba allí. Pero Daniel vivió esa etapa y entró al otro reinado, el reinado de Darío. Pero también no solo vivió el reinado de Darío, sino que vivió el rey Ciro. O sea que Daniel vivió 4 reinos, pero encontró un secreto para esa bendición, esa multiplicación. Y cuando Daniel encontró ese secreto, algo especial pasó en su vida. Él creció, él fue fructífero. Pero algo pasó en ese tiempo. Dice que Daniel, ya que había vivido esa etapa, habían esos sátrapas, gente que estaban totalmente en desacuerdo a lo que Daniel hacía delante de Dios. Y es importante, hermano, que lo que tú haces delante de Dios, lo que tú haces delante de la gente, lo que tú haces en todo lugar, tiene una consecuencia, tiene una repercusión positiva o negativa. Pero Dios está contigo. Dios no te deja. Y yo quiero que entendamos que Daniel estaba viviendo una etapa muy seria en su vida. Daniel se estaba desarrollando a tal manera de que la vida de Daniel iba a ser fructífera, pero no lo entendía por las etapas que trato que venía a su vida. Yo quiero que se ponga a pensar en lo que vivimos nosotros cuando entramos al Evangelio. Hay etapas donde tú también sientes duro la etapa. Hay etapas que son tal vez de limpieza. Hay etapas que son también de poda. Hay etapas que son muy duras a la vida, problemas económicos, problemas en el hogar, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en la iglesia, problemas con el servicio, problemas de enfermedades, problemas familiares, problemas con el vecino, problemas con el manager, problemas con el diácono, problemas con el pastor. De tanto, y no simplemente eso, problemas espirituales. El diablo, que el Señor lo reprenda, se impide o se mete o se entremete en cosas que son propósitos de Dios. Quisiera tocar un personaje que usted conoce muy bien. Su nombre es Job. Job era una persona que andaba caminando delante de Dios intachable, irreprensible. Un día Dios estaba sentado y llegaron delante de Dios todos los hijos de Dios. Entre ellos
llegó uno que se llamaba Satanás o Satán. Y llegó y le dijo el Señor a Satán: ¿has considerado a mi siervo Job? El Señor le preguntó a Satán: ¿de dónde vienes? Y él dijo: de rodear la tierra. Y el Señor le preguntó: ya que has andado en la tierra, ¿has considerado a mi siervo Job? Usted sabe que el diablo, que el Señor lo reprende, es un mentiroso. Él es un padre de mentira. Él es el ladrón. Él es el destructor. Él es el que hace tantas cosas que la iglesia de hoy, por causa de eso, yo creo que la iglesia tiene un poder tan grandioso, tan poderoso, de que no hay nada que pueda detener la iglesia cuando entiende la posición que hay en la escritura y en el poder de su lengua. Y dice que el Señor le dijo: mira, Job fue tratado con sus hijos, Job fue tratado con la enfermedad, Job fue tratado con su matrimonio, Job fue tratado con sus amistades, Job fue tratado en lo económico, Job fue tratado en su fe, Job fue tratado en todo. Pero dice que nunca desmayó la convicción que tenía. Y yo quiero que se ponga a pensar hoy: ¿qué han hecho estos hombres que dice el libro de Hebreo, hombres de fe? Abraham, Gedeón, Sansón, Moisés, José, Barak. Hablan de una lista de héroes, pero ¿qué fue lo que estos hombres hicieron para conquistar? Y dice el libro de Juan, capítulo 15, acompáñenme por favor, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y dice el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneced en mí. Una primera pregunta: ¿será que la clave o el secreto para ser fructífero y poder alcanzar cosas en Dios es permanencia? ¿Alguna vez usted ha tenido una cosa y ha emprendido algo en su vida y de pronto a los 2, 3, 4 meses usted se aleja de lo que emprendió? Y se aleja porque tal vez encuentra oposición, o tal vez se aleja porque usted dice: no es la voluntad de Dios, porque tengo tantos problemas. No es la voluntad de Dios porque se ha levantado esto. No es la voluntad de Dios porque está aquello. Y tal vez es la voluntad de Dios. Lo que pasa es que Dios está formando en usted un carácter tan fuerte, tan sólido, que haga que su fe permanezca en lo que Dios lo llamó. Algunos tal vez han tenido trabajos buenos, pero cuando llegó la persecución, la lucha, como Daniel, que le querían quitar su posición, como cuando a Job, que lo querían prácticamente despojar de toda su bendición, su familia, Dios permaneció, Job permaneció, Daniel permaneció, David permaneció, Moisés permaneció, Abraham permaneció. Y por eso fueron gente de mucho fruto. ¿Será que la iglesia de hoy necesita permanecer? ¿Nunca te has sentido desanimado, solo, triste? Que un día estás arriba en el Monte Carmelo, otro día estás metido en la cueva, como Elías o Eliseo. Pero Dios tiene algo para ti. Y Dios te quiere mostrar un secreto. Dios te está dando una llave el día de hoy. La permanencia. Cuando una persona permanece, hermano, las cosas cambian. Cuando una persona permanece, tú comienzas internamente a madurar. Cuando una persona permanece, te comienzas a formar. Y venga lo que venga, tú te agarras de esa roca. Tú te agarras de esa raíz de David. Tú te agarras de esa palabra, de esa promesa, de esa esperanza. Y tú caminas porque sabes que el que te llamó permanece. Él no tiene sombra de variación. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que el hombre
lo que el ser humano, lo que el alma, la emoción, las tribulaciones hacen es que tú huyas y no permanezca en lo que Dios te llamó. Y como no permanece, nunca vas a alcanzar el fruto que Dios tiene destinado para tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado y has dicho, ¿por qué la hermana María? ¿Por qué el hermano Pedro? ¿Por qué el hermano Juan? ¿Por qué la hermana, usted diga, alcanzan bendiciones en Dios? ¿Y por qué yo no, Señor? Y la pregunta o la respuesta a tu pregunta es porque tal vez no has permanecido. ¿Será que no has permanecido en lo que Dios te ha mandado a hacer? Pregúntate, háblate tú mismo hoy. Hazte un examen adentro de tu corazoncito y pregúntate, ¿será que no he permanecido en las cosas que Dios me ha dado? ¿Será que mi familia no ha permanecido porque no he sido yo permanente? ¿Será el trabajo no he permanecido porque no he sido permanente? ¿Será en la iglesia que no he crecido porque no he sido permanente? ¿Será que en el negocio no alcanzo porque no he sido permanente? ¿Qué es lo que es entonces? Yo hoy te vengo diciendo una palabra de Dios. Yo sé que Dios está hablando a tu vida. Y dice la Escritura en el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera, como el pámpano, y se secará. Y los recogerán y lo echarán. Pero yo quiero decirte algo. Dios no quiere eso para ti. Dios no tiene eso para ti. Dios tiene muchos frutos para ti. Y dice la Biblia claramente que el que permanece en el versículo 10, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo lo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es el mandamiento, que permanezcáis o que os améis. Yo te pregunto hoy, ¿será que Dios te está llamando a permanecer? Daniel llegó al pozo de los leones y dice en el versículo 16 del capítulo 6, dice ahí claramente, en el versículo dice que entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron al foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. En otras versiones dice, el Dios tuyo, en quien tú permaneces continuamente, te puede librar. ¿Será que Dios no ha obrado en tu vida o no te ha liberado o no ha hecho maravillas de milagros en tu vida porque no has permanecido con Dios? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? ¿Cuántas veces el Señor ha hablado contigo? ¿Cuántas veces Dios ha mandado tu palabra? Pero no has permanecido en Dios. Pero hoy el Espíritu Santo quiere que tú permanezcas en Dios. Y si tú permaneces en Dios, este año 2011 vas a ver una gran cosecha de bendición. Si tú no has alcanzado esa cosecha de bendición, es porque no has permanecido. Tal vez dirás, hermano, yo hago esto para el Señor, yo predico, yo tal vez, hermano, oro, yo, hermano, le doy a la gente necesitada, yo doy mi diezmo, yo estoy sirviendo. Y Dios te dice, si sigues permaneciendo, vas a alcanzar fruto. Pero tal vez tú digas, hermano, yo estuve sirviendo, pero ya me alejé. Hermano, yo estuve en la iglesia, pero ya no voy a la iglesia. Hermano, yo antes hacía esto en el evangelismo. Hablaba a tu pueblo, hablaba a las personas. Yo hacía esto, pero tal vez como no has hecho ya lo que Dios te mandó a hacer, no miras fruto. Hoy quiero orar por ti y quiero decirte que la voluntad de Dios es que permanezca. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, yo vengo delante de ti porque hoy quiero que tú me enseñes a permanecer en tu palabra, en tus promesas, en tu voluntad. Porque quiero alcanzar y darte mucho fruto, mucho fruto. Tal vez lo que no te ha permitido que tú permanezcas es un rencor, es una falta de perdón, es un pecado.
Pero Dios no viene a condenar al mundo. La Biblia dice que todo aquel que se acerca al Señor, Dios no lo echa afuera. Dios quiere algo poderoso contigo. Yo te bendigo en este día, pero quiero que tú analices lo que Dios tiene para ti y vas a alcanzar grandes y preciosas promesas en el Señor. Dios te bendiga, Dios te prospere y Dios alumbre tu corazón, tu vida, tu alma, tu ser, tu familia, para que sea muy y grandemente fructífero delante de Dios y delante de su pueblo. Por Cristo Jesús se despide de ustedes su amigo y hermano pastor Jairo Arauz. Dios me lo bendiga.